El aire era denso y pesado, un asfixiante manto de humedad y el hedor metálico de la sangre. En lo profundo del implacable abrazo de la jungla del Pacífico, la sinfonía de la guerra rugía, una cacofonía de fuego de ametralladoras que desgarraba el denso dosel, los gritos guturales de los soldados al atacar y el sordo golpe de los morteros que sacudía la tierra. Era un sonido que se grababa en los huesos de los hombres que luchaban allí, un recordatorio constante y escalofriante del abismo al que se enfrentaban. Las líneas aliadas, estiradas y deshilachadas, se estaban doblando bajo un ataque que parecía desafiar toda lógica. Oleada tras oleada implacable de infantería japonesa avanzaba, su determinación una aterradora fuerza de la naturaleza, su avance una marea imparable. Cada centímetro de terreno se disputaba con brutal ferocidad. Cada pozo de tirador era una desesperada última resistencia. La jungla misma se convirtió en un monstruoso y claustrofóbico escenario donde la supervivencia era una apuesta momento a momento y la esperanza era un bien que se agotaba rápidamente. Los hombres miraban a los ojos de sus compañeros y veían no solo agotamiento, sino una realización aterradora y naciente. Estaban perdiendo. El frente estaba colapsando. Imaginen el peso aplastante de ese momento. El sudor quemándoles los ojos, la desesperada búsqueda de munición, la certeza escalofriante de que la próxima carga podría ser la que los quebrara. La cresta estratégica, un punto de estrangulamiento crucial que custodiaba todo el sector, estaba a punto de caer. Su pérdida no sería solo una derrota, sería una catástrofe, abriendo una herida abierta en las defensas aliadas, allanando el camino para una ruptura japonesa a gran escala que podría alterar el curso de toda la campaña del Pacífico. Las apuestas no podían ser más altas. Todo soldado lo sabía, lo sentía hasta la médula. Pero ¿qué sucede cuando toda una línea de frente, el destino de miles, el futuro mismo de la guerra en este teatro, recae sobre los hombros de un solo hombre? ¿Qué sucede cuando las tácticas convencionales han fallado y la única esperanza que queda es un susurro de genialidad? Una idea tan extravagante que roza la locura. Este no era un campo de batalla grandioso y extenso de tanques y duelos de artillería a través de llanuras abiertas. Esta era la jungla, un enemigo vivo y respirando por sí misma. Un laberinto de enredaderas, árboles imponentes y peligros ocultos donde la visibilidad se medía en metros, no en kilómetros. La enfermedad era tan mortal como cualquier bala y el enemigo podía materializarse de la maleza como fantasmas, atacando con aterradora precisión antes de desvanecerse de nuevo en el infierno verde. El ejército japonés, con su fanática devoción y maestría en la guerra en la jungla, explotaba cada ventaja. Se movían con una eficiencia silenciosa y mortal, sus cargas Banzai legendarias por su ferocidad, diseñadas para destrozar la moral y sobrepasar posiciones por pura, abrumadora cantidad e inquebrantable resolución. Eran una fuerza que parecía inmune al miedo, impulsada por un código que priorizaba la muerte sobre la rendición. Para las fuerzas aliadas, predominantemente jóvenes australianos y estadounidenses, la implacable presión era casi insoportable. Eran superados en número, flanqueados y superados tácticamente a cada momento. Los suministros eran escasos, los refuerzos un sueño lejano, y la constante amenaza de infiltración significaba que incluso un momento de descanso estaba cargado de peligro. El aire húmedo, denso con el olor a vegetación en descomposición y el hedor omnipresente de la batalla, se aferraba a ellos, agotando sus fuerzas, borrando la línea entre el agotamiento y la desesperación. Todo soldado era empujado a su límite absoluto, física y mentalmente. La sabiduría convencional, las estrategias que les habían inculcado en el campamento de entrenamiento, parecían no ofrecer respuesta a la brutalidad única de esta lucha. Estaban luchando no solo contra un enemigo, sino contra el propio entorno, y se sentía como si ambos estuvieran conspirando contra ellos. Esta cresta en particular no era solo otra elevación, era un punto clave, una fortaleza natural que, si se mantenía, podía negarle al japonés el acceso a rutas de suministro vitales y a más posiciones estratégicas. Su pérdida significaba que el enemigo podía dispersarse, cortar unidades en retirada
y consolidar su dominio sobre una vasta extensión de territorio que los aliados simplemente no podían permitirse ceder. Los mapas, manchados de sudor y mugre, mostraban un camino claro para los japoneses si esta posición caía, una ruta directa a toda una base de operaciones. Las consecuencias eran nefastas, pintadas en líneas sombrías y duras. Los generales en el cuartel general lo sabían, los oficiales en el terreno lo sabían, y cada hombre que cavaba lo sabía. Eran la última línea, y esa línea estaba a punto de romperse. El aire vibraba con tensión, un miedo palpable que impregnaba cada hoja y cada sombra. El sordo golpe lejano de la artillería pesada se acercaba. El carraspeo de las ametralladoras resonaba a través de los árboles, y los escalofriantes gritos del enemigo parecían cerrarse más apretadamente alrededor de los defensores asediados. Era una escena de desesperación total, donde las grandes estrategias de guerra se habían reducido a una lucha brutal y a corta distancia por la supervivencia. Y en esa vorágine de caos y desesperación, un único francotirador australiano se encontró en posición de hacer algo verdaderamente extraordinario, algo que desafiaría la lógica y reescribiría las reglas del combate. El destino del frente, quizás incluso de toda la campaña, pronto dependería de su coraje poco convencional y de un plan descartado por casi todos como nada menos que una locura. En esta vorágine de caos y desesperación entró un hombre cuyo semblante tranquilo desmentía una mente más aguda que cualquier hoja afilada. Un hombre acostumbrado al lenguaje silencioso de la naturaleza. Era un francotirador australiano, un experto en el monte por instinto, llamado Sargento Jack Miller. No era un hombre de grandes discursos o alardes. Miller era el tipo de soldado que prefería la compañía de su rifle y la calma profunda y verde de la jungla al bullicio de los cuarteles. Antes de que la guerra lo arrastrara a este infierno, había pasado años navegando por el vasto e implacable interior australiano, Outback, aprendiendo a leer cada susurro del viento, cada rama rota, cada sutil cambio en el paisaje. Estas no eran habilidades enseñadas en ninguna academia militar. Estaban grabadas en su ser a través de innumerables días y noches solitarias bajo la vasta cruz del sur. Poseía una habilidad casi sobrenatural para mezclarse con su entorno, para fundirse con las sombras y anticipar el movimiento antes de que se registrara en el radar de otro hombre. Mientras otros soldados dependían de sus manuales de entrenamiento, Miller confiaba en la intuición, un sexto sentido perfeccionado por una vida de observación. Veía patrones donde otros solo veían caos. Entendía la psicología del enemigo no por informes, sino por sus huellas en el barro y los sonidos que hacían o dejaban de hacer. Sus ojos, a menudo entrecerrados contra el resplandor del sol o la penumbra de la jungla, no se perdían nada. Era un hombre de pocas palabras, un rasgo a menudo confundido con distanciamiento o incluso timidez, pero bajo ese exterior tranquilo yacía un espíritu independiente, una terca convicción en su propio juicio que a menudo lo ponía en desacuerdo con la rígida jerarquía del mando militar. No era de los que seguían órdenes ciegamente, si su instinto le decía que había una forma mejor y más inteligente. A medida que la embestida japonesa se intensificaba, empujando a los defensores aliados a su punto de quiebre absoluto, Miller observó, escuchó y pensó. Vio la futilidad de la resistencia convencional contra una cantidad tan abrumadora. Cada estrategia lanzada al enemigo parecía ser tragada por su implacable avance. El aire estaba denso con el olor a miedo y desesperación, pero Miller sintió algo más. Una chispa de una idea, un susurro de una solución nacida no de la doctrina militar, sino de su comprensión única de la naturaleza y el engaño. Se acercó a su oficial al mando, un capitán hastiado de la batalla cuyo rostro estaba marcado por la sombría realidad de su situación. «Señor», comenzó Miller, su voz baja y firme en medio del distante estruendo de los bombardeos. «Tengo un plan. Es poco convencional, pero creo que puede mantenerlos a raya». El capitán, apenas reprimiendo un suspiro, miró a Miller con una mezcla de agotamiento y escepticismo. «Poco convencional, sargento. Estamos perdiendo esta cresta, Miller. Necesitamos potencia de fuego, refuerzos, no un truco de montañés». Miller, imperturbable, continuó.
Están confiando en los números, señor, en el impacto psicológico de sus implacables oleadas. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacerles creer que somos más? ¿Qué pasaría si pudiéramos usar sus propias tácticas en su contra? Su idea era impresionante en su simplicidad, pero audaz en su alcance: crear la ilusión de una fuerza mucho más grande y fuertemente armada de la que realmente existía. Propuso instalar una serie de puestos de ametralladoras no tripulados, astutamente colocados, equipados con cables trampa, tripwires y temporizadores primitivos, diseñados para disparar esporádicamente y de forma independiente. Estas armas fantasma, Ghost Guns, combinadas con explosivos estratégicamente colocados y un astuto sistema de amplificación de sonido, imitarían la presencia de una compañía entera manteniendo la línea, no solo un puñado de hombres agotados. El capitán se quedó mirando, luego sacudió lentamente la cabeza, una tenue sonrisa casi de lástima tocando sus labios. «¿Me está diciendo, sargento, que quiere repeler una división con unos cuantos artefactos ruidosos y unos petardos? ¿Ha perdido la cabeza, Miller? Esto no es un juego de fantasía en el bosque. Esto es la guerra. Guerra de verdad». La noticia de la audaz propuesta de Miller se extendió rápidamente por las filas asediadas. La incredulidad se extendió por los pozos de tirador. Algunos soldados se burlaron abiertamente, llamándolo la locura de Miller o el sueño demente del francotirador. Estaban luchando por sus vidas, enfrentándose a un enemigo que parecía emerger de la propia tierra, y este tranquilo francotirador estaba sugiriendo ¿un truco de magia? ¿Una operación de espantapájaros glorificada? La idea parecía tan absolutamente absurda, tan divorciada de la brutal realidad de su situación, que fue descartada como un síntoma de la inmensa presión a la que todos estaban sometidos. «Se ha quebrado bajo la tensión», murmuró un soldado a otro, «tanto tiempo solo en la jungla». Incluso sus compañeros francotiradores, hombres que respetaban la asombrosa precisión de Miller, lo miraron con una mezcla de preocupación y desconcierto. Entendían el valor del sigilo y la precisión, pero esto era a una escala completamente diferente. No se trataba de un solo disparo bien colocado, se trataba de diseñar toda una línea de defensa fantasma. El consenso era claro, era ingenuo, quizás incluso una locura. Ante probabilidades abrumadoras, la mente militar anhelaba soluciones concretas: más balas, más hombres, más artillería, no ilusiones, no un susurro de genialidad en medio del caos, sino un rugido de fuerza convencional. Sin embargo, la convicción de Miller se mantuvo inquebrantable. Conocía la jungla, conocía la psicología del enemigo y sabía que, a veces, las situaciones más desesperadas requerían las soluciones más poco convencionales. Entendía que los japoneses, a pesar de toda su ferocidad, también eran meticulosos y sistemáticos. Confiaban en la inteligencia, en medir la fuerza del enemigo. Si podía engañar a su inteligencia, podría romper su avance. El rechazo inmediato, el ridículo, el descarte de su plan como una fantasía de un loco, solo solidificaron su resolución. Ya no estaba pidiendo permiso, simplemente estaba declarando su intención. El frente se estaba colapsando, y si nadie más tenía una respuesta, él forjaría una por sí mismo. El frente se estaba colapsando, y si nadie más tenía una respuesta, él forjaría una por sí mismo. Así, en el abrazo asfixiante de la noche de la jungla, mientras otros hombres se acurrucaban en sus pozos de tirador, agarrando sus rifles y susurrando oraciones contra la oscuridad que se acercaba, el sargento Miller comenzó a trabajar. Se movía como una sombra, un fantasma en medio del sofocante follaje, su mente un torbellino de cálculos e improvisaciones. La pura audacia de su tarea era casi inimaginable: construir un ejército fantasma a partir de restos, conjurar una defensa donde realmente no existía ninguna. Cada crujido de hojas, cada estallido distante de un rifle, era un recordatorio del enemigo implacable, siempre sondeando, siempre avanzando. El sueño era un lujo que no podía permitirse, la comida una preocupación secundaria. Su cuerpo, ya llevado al límite por semanas de combate sin parar y la humedad opresiva, clamaba por descanso,
pero su convicción ardía más que cualquier fatiga. La tensión física era inmensa. Ya no era solo un francotirador, ahora era un ingeniero, un saboteador, una unidad de guerra psicológica de un solo hombre. Recogió cinturones de munición desechados, latas de raciones vacías, trozos de alambre, cualquier cosa que pudiera ser reutilizada. Usó su conocimiento del monte para identificar enredaderas resistentes para los cables trampa, para encontrar tallos huecos de bambú que pudieran amplificar el sonido. Sus manos callosas y cicatrizadas trabajaron con una furiosa precisión, ensamblando los rudimentarios mecanismos para sus armas fantasma. Estos no eran dispositivos sofisticados, eran ingeniosos artilugios, diseñados para crear el máximo ruido y confusión con recursos mínimos. Un rifle, cuidadosamente apuntado y preparado para disparar cuando un cable trampa fuera enganchado. Una serie de latas llenas de rocas, cayendo por una pendiente para imitar pasos de avance. Pequeñas cargas explosivas temporizadas, programadas para detonar a intervalos irregulares, simulando fuego de mortero o granadas. Cada pieza era un rompecabezas, encajado en el tapiz más grande de su ilusión. La carga mental era quizás incluso más pesada. Estaba completamente solo en este esfuerzo. El escepticismo de sus superiores no había desaparecido. Simplemente se había desplazado a una tolerancia a regañadientes, un acuerdo silencioso para dejar que el loco intentara su absurdo plan porque, francamente, no tenían otro. No había elogios ni aliento, solo el escalofriante aislamiento de un hombre que veía una solución donde otros solo veían desesperación. Llevaba el peso de su duda, pero más profundamente, llevaba el peso de toda la línea de frente. Si fallaba, si su locura demostraba ser solo eso, la cresta caería y se perderían innumerables vidas. La amenaza constante de las patrullas enemigas, la necesidad de permanecer sin ser detectado mientras instalaba sus dispositivos en tierra de nadie, añadía otra capa de presión estresante. Se movió a través de la oscuridad, un fantasma entre los árboles, el único sonido su propia respiración entrecortada y el distante, siempre presente, gruñido de la guerra. A medida que se acercaba el amanecer, pintando el cielo húmedo en grises y púrpuras apagados, Miller se retiraba a su nido de francotirador, exhausto pero resuelto. Observaba, con los ojos escaneando la jungla en busca de cualquier signo de movimiento, esperando que el enemigo pusiera a prueba su obra. Los otros soldados todavía lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, pero nadie se ofreció a ayudar. Esta era la misión de Miller, su apuesta. Era un forastero, un lobo solitario cuyos métodos eran tan poco ortodoxos como el paisaje mismo. Sin embargo, los japoneses continuaron con su implacable presión. Pequeñas patrullas sondearon las líneas, buscando debilidades. Los francotiradores intercambiaron fuego mortal. La tensión era una entidad viva, sofocando a todos. Entonces, sucedió, no con un estruendo, sino con una serie de estallidos agudos e irregulares. Una patrulla de reconocimiento japonesa, moviéndose en silencio a través de la penumbra previa al amanecer, tropezó directamente con uno de los cables trampa de Miller. La primera arma fantasma entró en erupción, una ráfaga única y aguda de fuego de ametralladora que desgarró la maleza, seguida por el estruendo de latas que caían, imitando el sonido de hombres que se dispersaban. Luego, otra arma disparó desde una posición diferente, cubriendo aparentemente un arco más amplio. La patrulla japonesa, esperando un pequeño puesto de avanzada, de repente se encontró bajo lo que sonó como fuego concentrado desde múltiples posiciones bien atrincheradas. La confusión se extendió por sus filas. Habían esperado defensores exhaustos y desmoralizados. En cambio, se encontraron con una volea inesperada, aparentemente de una fuerza mucho mayor de lo previsto. Gritos de alarma perforaron el aire de la jungla, seguidos de una retirada apresurada y desorganizada. Desde su punto de vista, Miller observó una sombría satisfacción instalándose en él. La primera prueba fue un éxito. La noticia llegó al mando aliado. Patrulla japonesa repelida del sector Alfa, decía el informe. Se escuchó fuego intenso. El enemigo se retiró. El capitán, todavía escéptico, simplemente gruñó. Suerte.
pensó probablemente, atribuyéndolo a un centinela nervioso o a una escaramuza aleatoria. Pero Miller sabía más. Conocía los ángulos precisos, el momento específico, el caos cuidadosamente orquestado que había desatado. Durante los siguientes días, los golpes de suerte siguieron ocurriendo. Las ondas japonesas, más grandes y más decididas, fueron recibidas con la misma resistencia fantasma. Un flanco aparentemente indefenso, de repente entraba en erupción con fuego esporádico de ametralladora, seguido por el eco del boom de pequeñas explosiones, haciendo que pareciera una línea defensiva bien coordinada. Los japoneses, meticulosos en su recopilación de inteligencia, comenzaron a informar que se encontraban con resistencia inesperadamente fuerte y posiciones bien fortificadas en áreas que previamente habían evaluado como débiles. Su avance se ralentizó, no porque fueran superados en combate por hombres, sino porque fueron superados en astucia por una ilusión. El cambio en la moral entre los soldados aliados fue palpable. El miedo constante comenzó a retroceder, reemplazado por un destello de esperanza, un respeto desconcertado por el francotirador loco. No entendían completamente cómo estaba funcionando, pero vieron los resultados. Las cargas japonesas, antes implacables, se volvieron indecisas. Sus patrullas, antes audaces, se volvieron cautelosas. El enemigo estaba siendo retenido, no por un aumento de refuerzos, sino por algo invisible, algo intangible. El capitán, inicialmente despectivo, comenzó a mirar a Miller con una admiración nueva y a regañadientes. Vio los informes, escuchó la confusa charla de radio del enemigo y se dio cuenta de que lo que había descartado como la fantasía de un loco estaba, contra todo pronóstico, salvando sus vidas. La marea, imperceptiblemente al principio, estaba comenzando a cambiar. El mando japonés, famoso por su planificación meticulosa y su inquebrantable adhesión a la doctrina, se encontró ante un enigma sin precedentes. Sus informes de inteligencia, antes precisos y confiables, ahora pintaban una imagen conflictiva de las defensas aliadas. Áreas marcadas como vulnerables, de repente se erizaban con lo que sonaba como fuego coordinado de ametralladoras y explosiones dispersas, solo para volver a quedar en silencio, sin ofrecer un objetivo claro para el contraataque. Sus patrullas, entrenadas para infiltrarse y explotar debilidades, regresaban con historias de resistencia fantasma, de un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. La guerra psicológica que los japoneses manejaban tan expertamente contra sus enemigos ahora, irónicamente, se volvía contra ellos. La duda comenzó a colarse en sus filas, un elemento corrosivo que lentamente socavaba su legendaria resolución. ¿Era esta una nueva y sofisticada táctica aliada? ¿Habían llegado refuerzos al amparo de la oscuridad? Las preguntas persistían, sin respuesta, sembrando confusión y vacilación, donde antes solo había habido avance implacable. Miller, desde su puesto camuflado, observó el sutil cambio. Vio que las patrullas japonesas se volvían más cautelosas, sus avances menos agresivos, sus formaciones más tentativas. No solo estaba perturbando sus movimientos, estaba perturbando sus mentes. Era un titiritero, tirando de hilos invisibles, haciendo bailar a toda una fuerza enemiga al son de su campo de batalla fabricado. Las armas fantasma disparaban, las latas trucadas traqueteaban, las pequeñas cargas detonaban, cada sonido una pincelada cuidadosamente colocada en un lienzo de engaño. Su sistema creó una defensa dinámica e impredecible, adaptándose a las ondas enemigas, siempre pareciendo estar justo fuera de su alcance, siempre presentando una amenaza donde menos la esperaban. No solo estaba manteniendo una línea, estaba creando una frontera de guerra psicológica. Los soldados australianos, inicialmente escépticos, ahora observaban con una mezcla de asombro y desconcierto. No captaban completamente la intrincada mecánica del sistema de Miller, pero entendían los resultados. La presión implacable sobre su sector se había aliviado. El número de infiltraciones japonesas se desplomó. Las bajas, que se habían estado acumulando a un ritmo alarmante, comenzaron a estabilizarse. Los susurros de la magia de Miller se extendieron por las trincheras, un testimonio del francotirador tranquilo y modesto
que aparentemente había conjurado un milagro de la nada y chatarra. El capitán, cuyo escepticismo inicial había dado paso a una admiración a regañadientes, ahora consultaba a Miller con un nuevo respeto. Examinaba mapas rudimentarios con el francotirador, discutiendo los movimientos enemigos percibidos, y Miller, con su asombrosa perspicacia, sugería dónde reforzar la ilusión, dónde plantar otra arma fantasma, dónde colocar otro cable trampa. Era una asociación no oficial, forjada en el crisol de la desesperación, donde el rango y el protocolo convencionales se dieron a la pura e innegable eficacia. Entonces llegó la verdadera prueba. Un asalto japonés importante, encabezado por una nueva oleada de infantería, comenzó a reunirse en el borde de la jungla. Esto no era una patrulla de sondeo, era un esfuerzo concertado para finalmente romper la línea aliada y apoderarse de la cresta estratégica. El aire vibraba con una intensidad nueva y aterradora. El rugido de su avance, los gritos de batalla guturales, resonaban a través de los árboles, un sonido que generalmente precedía a un avance imparable. Pero esta vez, algo fue diferente. A medida que la oleada japonesa comenzaba, las defensas fantasma de Miller cobraron vida. La jungla estalló en una sinfonía de caos fabricado. Las ametralladoras tabletearon desde ángulos aparentemente imposibles. Los explosivos detonaron en una secuencia escalonada, creando la impresión de una posición fuertemente fortificada y profundamente atrincherada. La punta de lanza japonesa flaqueó. Habían esperado una resistencia agotada, una línea lista para romperse. En cambio, fueron recibidos con lo que sonaba como una emboscada bien preparada desde múltiples posiciones invisibles. Sus oficiales, anticipando una rápida ruptura, ordenaron a sus hombres que se atrincheraran, que devolvieran el fuego contra un enemigo que no podían localizar, que evaluaran la fuerza inesperada de esta nueva defensa. Preciosos minutos se convirtieron en horas mientras el asalto se estancaba, empantanado en la confusión y la incertidumbre. El impacto inmediato fue profundo. El asalto japonés principal, en lugar de atravesar las líneas aliadas debilitadas, se volvió indeciso, fragmentado. Sus unidades, incapaces de identificar la fuente de la resistencia, comenzaron a disparar indiscriminadamente a la jungla, desperdiciando munición y exponiendo sus posiciones. El elemento sorpresa, una piedra angular de sus tácticas de jungla, había sido completamente negado. Miller, con su rifle de francotirador real, eliminó objetivos clave, oficiales, operadores de radio, cualquiera que intentara coordinar el ataque ahora desorganizado, añadiendo un borde muy real y mortal a su ilusión. Era un director de orquesta del caos, orquestando una sinfonía de engaño y muerte que sumió a toda la ofensiva japonesa en el desorden. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando sombras largas e inquietantes a través de la cresta asediada, el asalto japonés finalmente se rompió, no con un contraataque decisivo de los aliados, sino con una retirada desconcertada y desmoralizada. Sus comandantes, reacios a comprometer más recursos contra un enemigo cuya fuerza no podían medir, se retiraron, reagrupándose para reconsiderar su estrategia. La cresta resistió. Fue una victoria no ganada por fuerza abrumadora, sino por un ingenio sin igual. Las implicaciones de la misión solitaria de Miller se extendieron mucho más allá de esa batalla inmediata. Sus métodos, inicialmente ridiculizados, comenzaron a adoptarse informalmente en todo el frente. Otras unidades, al presenciar el éxito innegable, comenzaron a experimentar con sistemas de advertencia improvisados, similares y engaños basados en el sonido. Aunque no tan sofisticadas o tan perfectamente orquestadas como las de Miller, estas adaptaciones a menor escala exasperaron aún más a los japoneses, que se encontraron luchando cada vez más contra un enemigo escurridizo y fantasma. El costo psicológico para las fuerzas japonesas fue inmenso. Habían sido condicionados a creer en su propia invencibilidad en la guerra en la jungla, pero esta nueva y poco convencional resistencia destrozó esa creencia. Sembró semillas de duda y miedo, obligándolos a gastar más tiempo y recursos en el reconocimiento, ralentizando su avance general en el teatro. Para las fuerzas aliadas, Miller se convirtió en una leyenda tranquila.
Su nombre se susurraba con reverencia, un símbolo de esperanza e ingenio en una guerra que a menudo se sentía desesperada. No le dieron una medalla por sus armas fantasma. Tales tácticas, poco convencionales, rara vez encajan perfectamente en las felicitaciones oficiales, pero se ganó algo más profundo, la confianza inquebrantable y el respeto de los hombres cuyas vidas había salvado. Las cifras de bajas para su sector se desplomaron en las semanas posteriores a su intervención, un testimonio crudo e innegable de la efectividad de su genio poco convencional. Donde antes habían sangrado profusamente, la línea ahora se mantenía, una barrera casi impenetrable de sonido y furia, conjurada por un solo hombre. Miller, fiel a su naturaleza, se mantuvo en gran medida impasible ante la nueva admiración. Era un hombre de acción, no de elogios. Continuó su trabajo, refinando constantemente su sistema, adaptándolo a nuevas tácticas enemigas, siempre un paso por delante. Entendió que la batalla nunca terminaba realmente, que la vigilancia era el precio de la supervivencia. Incluso cuando la amenaza inmediata disminuyó, la tranquila revolución de Miller continuó remodelando el campo de batalla. Sus armas fantasma y defensas fantasma, antes una fuente de ridículo, se convirtieron en un modelo informal para otras unidades asediadas en todo el teatro del Pacífico. La noticia del francotirador australiano, que había superado en astucia a los japoneses con ruido y sombras, se extendió, no a través de despachos oficiales, sino a través de la red de la jungla, susurrada de un pozo de tirador a otro. Los soldados, desesperados por cualquier ventaja, comenzaron a improvisar sistemas similares, adaptando los principios centrales de engaño y guerra psicológica de Miller. Instalaron sus propios cables trampa, establecieron trampas de sonido rudimentarias y crearon sus propias ilusiones localizadas de fuerza. Los japoneses, ya confundidos y desmoralizados por el sector de Miller, se encontraron luchando cada vez más contra un enemigo escurridizo que parecía multiplicarse en la oscuridad. Cada crujido, cada estallido distante, cada ráfaga de fuego inesperada se convirtió en una fuente de sospecha, obligándolos a dedicar más recursos al reconocimiento, ralentizando su avance implacable hasta el punto de arrastrarse. El impacto en las bajas aliadas fue nada menos que milagroso. En el sector de Miller, los números se desplomaron, un marcado contraste con las tasas de desgaste sangrientas en otros lugares. Su ingenio no solo había mantenido una línea, había salvado innumerables vidas estadounidenses y australianas. Sin embargo, a pesar de toda su profunda influencia, el sargento Jack Miller nunca buscó ser el centro de atención. No hubo grandes ceremonias ni medallas brillantes prendidas en su pecho por su ejército fantasma. Su heroísmo era de una clase diferente, un triunfo silencioso y no reconocido, nacido de la necesidad y la brillantez poco convencional. Simplemente se desvaneció de nuevo en las filas. Un hombre que había hecho lo que había que hacer, luego regresó a su deber con la misma estoica resolución. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada entre los veteranos, un testimonio del poder del pensamiento radical de un individuo frente a probabilidades abrumadoras. Fue uno de los muchos arquitectos no reconocidos de la victoria, cuyas contribuciones, aunque no celebradas en desfiles, quedaron grabadas en la propia estructura del resultado de la guerra. La extraordinaria postura de Miller en esa cresta estratégica nos ofrece más que solo una emocionante historia de guerra. Proporciona una profunda lección que resuena mucho más allá del campo de batalla. Nos recuerda la importancia crítica de escuchar ideas poco convencionales, especialmente cuando la sabiduría convencional ha fallado. En momentos de crisis, el verdadero genio a menudo no proviene de los altos mandos o de los expertos establecidos, sino del individuo tranquilo que se atreve a pensar de manera diferente, que ve soluciones donde otros solo ven obstáculos insuperables. Su historia es un poderoso testimonio de la pura fuerza del coraje y el ingenio individual. Destaca cómo soluciones simples y con recursos pueden desmantelar incluso los problemas más complejos y formidables. A menudo celebramos grandes estrategias y campañas militares masivas, pero la historia está igual, sino más profundamente, moldeada por la tranquila determinación y el pensamiento innovador, out of the box,
de héroes anónimos como Jack Miller. Estas son las personas que cuando se enfrentan a una situación imposible, no solo resisten, sino que innovan. No solo luchan, redefinen la lucha misma. Así que la próxima vez que se enfrente a un desafío que parezca insuperable, recuerde al sargento Jack Miller. Recuerde al experto en el monte que, armado con poco más que su ingenio y algo de chatarra, contuvo todo un asalto, demostrando que a veces la mayor fortaleza no reside en los números o la potencia de fuego, sino en la fe inquebrantable en una idea y el coraje para llevarla a cabo. Si esta increíble historia de ingenio y resiliencia le conmovió, por favor, dé un me gusta a este video. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué otros héroes anónimos de la historia le inspiran? Y no olvide suscribirse a nuestro canal para más historias de coraje, innovación y los momentos extraordinarios que dieron forma a nuestro mundo. Su apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias vitales.